Hola, mi nombre es Ángel Iván Briones Zamudio, de matrícula 2054317, y voy a explicar el funcionamiento, cómo realicé la práctica número 1 de Laboratorio de Sistemas Digitales. Lo primero que nada es abrir un nuevo archivo en Proteus. Solamente aquí yo lo tengo ya preparado. ¿En qué consiste la práctica número 1? Bueno, en la práctica número 1 se divide en dos partes. La primera parte, en la que tenemos que calcular solamente el voltaje de dos diferentes tipos de circuitos, que en este caso sería estos dos tipos de diagramas. Aquí ya están representados, ahí te explicaré cómo los puse. Estos son estos dos, tanto este como este, y es calcular el voltaje. Y en la siguiente parte nos pide calcular, hacer a partir de una imagen, de esta imagen que ven aquí, pasarla al diagrama de aquí en Proteus, y de Proteus obtener la tabla de verdad. Bueno, ¿cómo hice para realizar esta práctica? Aquí está. Primero que nada, para insertar cualquier tipo de componente es a través de este botón, Component Mode. Teniendo el Component Mode, nos vamos aquí en donde dice P. Bueno, en el primer diagrama nos pide que va de una pila. Bueno, en este caso la que vamos a tomar es de 5 volts. Aquí nos dice de 5 volts. Aquí ponemos pila, que sería battery. Bueno, battery. Aquí está battery. E insertaríamos la batería. En este caso ya no la inserto yo, porque aquí ya la tengo. Insertamos la batería e insertamos la batería poniendo doble clic, y ponemos la batería. De ahí nos pide insertar un LED. Este LED también igual, nos vamos aquí a buscamos la palabra LED, y aquí nos aparece todos los LEDs. Aqua, de color pink, de color rosa, morado, rojo, etcétera, etcétera. En este caso yo elegí un LED rosa. Así que la conectamos al LED. Después nos pide en este caso no es en este, es en este de aquí. Nos pide ponerlo a un switch. En este caso buscaríamos, en este caso es un deep switch, así que buscamos también aquí en P, deep switch. De aquí nos aparece el deep S10, el S2. El número depende de la cantidad de interruptores que queramos. En este caso pues elegí el de menor cantidad. Aquí ya no lo vuelvo a poner porque aquí ya lo tengo, y lo volvemos a conectar. Va tal como viene aquí, de 4 a 1, de 3 a 2, no va de que 1 a 2, no. Es de 4 a 1, de 3 a 2, y así dependiendo de las entradas que tenga. Después nos pide conectar una resistencia. Sí, una resistencia. Esa resistencia, al igual aquí, nos vamos a P, buscamos resistance. Es resistor, y aquí nos da todas las resistencias. Podemos elegir cualquiera de esas resistencias. Elegimos la resistencia y le insertamos a esta. En este caso ya no voy a poner porque ya la tengo. Aquí en este caso la resistencia nos viene con un diferente tipo de valor, así que la resistencia la cambiamos a nuestro valor que ocupamos, que aquí no ocupamos una resistencia de 330. Aquí nos dice de 330, pues le aplicamos OK y nos cambia la resistencia de 330. Igual la batería a veces viene con otro tipo de voltaje, la podemos cambiar, le cambiamos el voltaje y ya. De ahí
podemos ver que el voltaje, o sea, la resistencia va a, aquí dice GND, que es ground, que significa tierra. ¿Para qué sirve la tierra? Para que pues, nuestro circuito pueda funcionar. Sin la tierra nuestro circuito no funciona. Bueno, de aquí conectaremos la salida a la resistencia primero, más que nada. De la resistencia a la tierra, que la tierra se pone en clic derecho, place, terminal y ground, y nos pondría la tierra. Conectamos nuestro circuito, y nos quedaría al final, bueno, debo ya de una vez, para poder calcular, aquí nos pide calcular el voltaje total. Bueno, entonces el voltaje total se calcula, pues en la vida real se calcula con un multímetro. Aquí también tenemos el multímetro. El multímetro en este caso se pone con la herramienta de Instruments Mode y utilizamos el voltímetro para calcular el volts. Y aquí nos pide, y aquí ya tenemos el voltímetro. Este voltímetro lo conectamos desde antes de la resistencia a después de la resistencia para poder calcular el voltaje total. Le damos a correr el programa. Ahí quedó. Si se fijan, ahorita está prendido el switch y nos da un voltaje de 2.77 volts. Si lo quito, se apaga el LED, como podemos ver, y nos da un voltaje de 0. Y así sucesivamente lo vamos a cambiar, y así. El siguiente es este. De aquí ahora nos pide, en lugar de un switch, nos pide un botón. Así que para el botón otra vez le picamos a Component Mode. Y aquí buscamos Button. Bueno, es Button. Ahí está, Button. Y aquí nos aparece el botón. Lo insertamos y ya tenemos aquí el botón. Aquí no lo voy a poner porque yo la tengo ya en mi lista. Lo conectamos y al igual que todo es lo mismo que en el... bueno, primeramente tengo que apagar la simulación. Ahí quedó. Y ahora sí podemos editar. Conectamos todo. Y así nos quedaría nuestro circuito. Aquí la única diferencia de es que en lugar del switch pusimos un botón. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? El switch siempre se mantiene activo. En cambio, este tipo de botón solamente se presiona, y si lo quitas, si le dejas de presionar, se apaga el circuito. Uno se mantiene y el otro lo tienes que mantener, si no, no funciona. Conectamos también el voltímetro para calcular el voltaje. Corremos el programa y como aquí vemos, ya se fijan, le tengo que picar. Si le dejo de picar, se suelta, ¿no? ¿Sí, bien? Ahí está. Si le picamos, nos da un voltaje de 2.78. Es 0.01 más que el switch. Como podemos ver aquí, es un poquito más que el switch. Y así nos quedaría la primera parte de la actividad. Para la segunda parte de la actividad, aquí ya nos pide otra cosa diferente. Y nos podemos ver, nos pide que implementemos los circuitos a continuación. Dibujemos el diagrama eléctrico correspondiente a la imagen mostrada, esta imagen mostrada. Después darle salida y los botones A y B como posibles entradas, ¿no? La S, que es nuestra salida, y el A y B, ¿no? Como nuestras entradas, dándose un valor de lógico 0, que es sin oprimir, y 1 cuando está oprimido. Nos pide completar las tablas y las tablas de verdad, o sea, en este caso las tablas de combinaciones, y calcular también su voltaje total.
En este primer diagrama, miren, como podemos observar aquí, de aquí va la pila, va al LED, de LED va al primer botón, pero si podemos ver aquí, este botón va a otro botón, y de este botón ya sale la resistencia. Por lo tanto, este está conectado en tipo serie. ¿Qué tiene que ver el serie? Aquí vamos a ver la comparación. Bien. Aquí ya inserté los botones. Nos pide también una batería de 5 volts. Conectamos la batería de 5 volts primero para pasar la simulación. La batería de 5 volts la conectamos a LED, como podemos ver aquí en el circuito, de LED al primer botón, ahí está, y luego al otro botón, que ahí también está ya. Después ponemos la resistencia, sale la resistencia, de la resistencia obviamente ocupamos una tierra, aquí no le especifica la tierra, conectamos la tierra y terminamos el circuito. Y por último, como nos pide voltaje total, también conectamos el voltímetro. También sería desde después de la resistencia a antes de la resistencia. Y le damos en correr, que nos dé todo bien correcto. Ahí está. Como podemos ver aquí a simple vista, es que si no prende uno, si no están los dos presionados, no prende ninguno. Eso lo vamos a ver más adelante para hacer la tabla de verdad. Después nos pide realizar este circuito. En este circuito aquí nos pide igual de la pila de 5 voltios al LED, y como podemos darnos aquí cuenta es de que el LED, este LED va al primer botón A, pero lo que vamos a ver aquí es que hay otro cable que también va directo a la B, y la salida de la salida de la B va a la resistencia, igual la salida de la A va a la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que está conectado en paralelo. Entonces vamos a hacer el circuito. Primero introducimos la pila, que es igual en P, pila, battery, tiene que ser en inglés, en battery. Conectamos la batería a LED, como podemos ver aquí, de la batería a LED. Y aquí viene lo de este, que primero de LED, vamos a ver, de LED a se conecta al B. Vamos a poner que este es el A. Y luego aquí hay una ramificación que va conectada al B. Así. ¿Sí? Después los dos tienen salida. Les damos salida. Ahí está. Y podemos ver aquí es que hay otra ramificación que los une a los dos botones. Unimos los dos botones y ya quedaría. Y aquí no está totalmente a uno, aquí hay un espacio, así que ese espacio lo ponemos aquí. De aquí a la resistencia, igual estas dos resistencias, como nos indica el problema, es de 330 voltios. Al igual que el pasado, siempre se va a utilizar la resistencia de 330 voltios. Y lo conectamos a la tierra, que aquí también está especificado, a la tierra. Y terminamos el circuito, cerramos el circuito. Y ahora sí, conectamos el voltímetro, que otra vez vuelvo a especificar, que es después de la resistencia a antes de la resistencia. Entonces hoy vemos cómo se pone el voltímetro, que sería en instrumentos, DC voltímetro, y se coloca el voltímetro. Le damos a correr la simulación, dice que todo está bien, y vemos que si presionamos uno prende, pero si presionamos el otro prende, si presionamos los dos prende.
Entonces, y si no prendemos los dos, no prende. Y nos da un voltaje de 2.78 volts, al igual que este de acá. 2.78 volts. Bueno, ahora vamos a llenar nuestra tabla de verdad. Vamos a hacer la tabla de verdad. Aquí está la tabla de verdad. Ok. Lo dejo que cargue. Aquí está nuestra tabla de verdad. Bueno, ahora nuestra tabla de verdad nos pide que el circuito A al circuito B, perdón, del botón A y el botón B. ¿Qué significa este 0? El 0 significa que está apagado y el 1 significa que está presionado, si me explico. Entonces, para la primera combinación sería en el circuito en serie y nos pide que sea 0, 0, 0, y vemos que nuestra salida nos está apagado, o sea, no prende. ¿Qué significa esto? Que tiene valor 0. Entonces le damos valor 0 aquí a la tabla. Después nos pide que 0, 1, ¿ok? 0, 1, tampoco prende, le ponemos 0. Después 1, 0, al revés, vamos a ver qué pasa. Sería 1, 1, 0, tampoco prende, así que sería 0. Después 1, 1. Aquí ya encendió el LED. ¿Qué significa que ya encendió el LED? Que ya tiene valor lógico 1. Así que le ponemos 1. ¿Y cuál es nuestro voltaje? Nuestro voltaje es de 2.78 volts. Aquí le ponemos 2.78 volts. Ahí está, 2.78 volts. Aquí pondríamos nuestro diagrama y sería 2.78 volts y ya quedaría este ejercicio. Aquí que nos podemos dar cuenta que aquí en ese circuito hicimos un circuito tipo AND, de entrada AND. En esta parte de aquí es un AND, que el AND lo veremos después. Bueno, ya lo vimos, pero sería el después. El AND significa que mientras todos los valores tienen que ser iguales a 1, va a dar valor a 1. Mientras uno sea diferente, va a dar 0. Ahora vamos con el siguiente circuito. En este circuito nos pide hacer lo mismo. Vamos a hacerlo de 0 a 0, de 0 a 0, y no prende. Y aquí tiene un valor lógico 0. Y ahora sería de 0 a 1. Lo hacemos ahí. Bueno, de este lado, aquí. De 0 a 1, de 0 a 1, y prende el LED. Así que le damos valor 1. De 1 a 0, y prende también el LED. Así que le damos valor 1. De 1 a 1, vamos a ver qué pasa cuando encendemos los dos. De 1 a 1 también da valor 1. Si notan la diferencia, si se da la diferencia de que como este es diferente, cuando es diferente de 0 1 1 0, cuando tienen diferentes combinaciones o las dos entradas son negativas, no enciende LED. Pero cuando son iguales, aquí se enciende. En cambio acá, cuando los dos son valor 0, o sea que son negativas, no prenden. En cambio, mientras una sí encienda, mientras una esté presionada, este nos va a dar valor 1. Y nuestro voltaje es de 2.78 volts.
.78 volts, al igual que el circuito pasado, que aquí no diferencia nada el voltaje, porque es la misma pila, la misma resistencia. Lo único que cambian son las que está conectado en serie y que otro está conectado en serie y que este está conectado en paralelo. Aquí, ¿cuál es la diferencia de paralelo? Aquí podemos darnos cuenta que hicimos un circuito tipo OR. El OR, mientras una entrada sea positiva, la salida va a ser positiva, y si las dos entradas son negativas o todas las entradas son negativas, la entrada va a ser negativa, o sea, va a dar un valor lógico de 0. Después la práctica nos pide hacer el reporte, que es el que nos pide hacer de que corresponder todo esto. Y como conclusión de esta práctica es que nos podemos dar cuenta del valor que tiene cómo se utiliza en cada tipo de componentes. Cada componente tiene su forma de utilizar, cada componente tiene su voltaje para utilizar. Y por ejemplo, si aquí le ponemos un voltaje mayor, este LED encendería muy tenue, porque este LED solamente es para 5 volts. Y así que nos podemos dar cuenta de los diferentes tipos de entradas y darles un valor lógico y darles la diferencia de, por ejemplo, de la tabla de verdad, pasarlo al circuito, del circuito a la tabla de verdad, de la imagen del diagrama a la tabla de verdad. Esto es lo que nos explica la introducción a este laboratorio, y de mi parte sería todo. Muchas gracias.